Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal, me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy tenemos una joya clásica de los cuentos infantiles, que nos enseña una valiosa lección: los tres cerditos. Pero ¿qué podemos aprender de este cuento aparentemente simple? Permíteme, a través de esta reseña, descubrir juntos los tesoros ocultos que se encuentran entre sus páginas. La historia de los tres cerditos nos transporta a un mundo donde tres hermanos cerditos deciden construirse sus propias casas. Cada uno elige un material diferente: paja, madera y ladrillo. El lobo feroz, siempre acechante, busca destruir sus hogares y devorarlos. Sin embargo, la perseverancia y la planificación se convierten en las armas más poderosas de estos pequeños cerdos. En primer lugar, la paja representa la opción más fácil y rápida. Representa a aquellos que buscan atajos en la vida, evitando los esfuerzos y las dificultades. Pero como bien sabemos, la paja es frágil y no puede resistir las embestidas del lobo. Este cerdito nos enseña que los logros rápidos y superficiales rara vez son duraderos. La perseverancia y la dedicación son fundamentales para construir una base sólida. Luego encontramos al cerdito que decide construir una casa de madera. La madera simboliza a aquellos que tienen una mentalidad intermedia. Están dispuestos a invertir un poco más de esfuerzo, pero aún buscan el camino más sencillo. Aunque la madera es más resistente que la paja, el lobo consigue derribarla con su aliento. Este cerdito nos enseña que la mediocridad y el conformismo tampoco son las claves del éxito. Por último, llegamos al cerdito que construye su casa de ladrillos. La elección de los ladrillos representa el esfuerzo, la dedicación, las horas de trabajo y la perseverancia. Este cerdito invierte todo cuanto tiene, en este caso su tiempo y su trabajo, en la construcción de su hogar, sabiendo que es la única manera de estar verdaderamente seguro. Aunque el lobo sople con todas sus fuerzas, la casa de ladrillos permanece en pie, protegiendo al cerdito de cualquier peligro. Aquí radica la lección principal. La perseverancia es la clave para superar las dificultades y alcanzar el éxito. Esta fábula nos muestra que la vida está llena de desafíos y obstáculos, al igual que la construcción de nuestras metas y sueños. La paja y la madera representan la comodidad de lo fácil y lo intermedio, pero solo el cerdito que construye su casa de ladrillos, aquel que persevera y no se rinde, logra triunfar. En nuestras propias vidas debemos enfrentar situaciones en las que las dificultades pueden hacer que queramos abandonar nuestros proyectos. Pero si aprendemos de estos tres cerditos, sabremos que solo mediante la perseverancia y el esfuerzo constante lograremos superar todos los obstáculos que se nos presenten y alcanzar nuestras metas más preciadas. Recuerden, queridos amigos, que el éxito no siempre llega de forma inmediata ni fácil. Toma mucho tiempo y sacrificio. Es nuestro compromiso con la perseverancia lo que nos guía hacia el logro de nuestras aspiraciones más elevadas. En las palabras de este cuento clásico encontramos una poderosa lección que trasciende las páginas y las edades, convirtiéndose en un faro de inspiración para nuestras vidas. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.